As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. Aprendes dos que tes ao teu carón. Aprendes dos erros, dos éxitos. A base de todo está na casa, na cociña como no deporte. O importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Galicia ha dado por terminada la vendimia de 2022. Una vendimia en la que se cosecharon uvas en parcelas propiedad de más de 8.000 viticultores, de las 5 denominaciones de origen y 5 indicaciones geográficas protegidas. Ya saben, Monterrey, Ribeira Sacra, Ribeiro, Rías Baixas y Valdeorras por un lado, las de Os, y las IGPs Barbanza Iria, Betanzos, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño y la recientemente incorporada Terras do Navia, en la frontera de la provincia de Lugo con Asturias. Se pensaba en una vendimia algo más corta de lo que al final sucedió. La sequía, el calor extremo, algunas plagas del final de la primavera auguraban cifras inferiores a la gran cosecha que fue en 2021 con 73 millones de kilos, pero al final las cuentas no resultaron tan mal. Rías Baixas perdió 2 millones con respecto al año pasado y se quedó en 41. Bastante más que los 37 o 38 que se estimaban al principio del verano. Esta denominación, con 4.300 hectáreas de viñedo, representa en tamaño y volumen de uva recogida más que las otras 4 juntas y las 5 IGPs. El 90% de la uva recogida es de una única variedad, Albariño. Caíño Blanco, Treixadura, Loureira y Godello representan una minoría, pero más minoritaria es todavía la presencia de variedades distintas. Bodegas Gallegas es un grupo ourensano que cuenta con 3 bodegas, una de ellas en Rías Baixas, Rectoral do Umia. Su director técnico, Antonio Muñoz, nos hace un breve balance de cómo fue la vendimia y las características que tendrán los vinos de Estadio en la cosecha de 2022. Siempre digo lo mismo, este año fue un poco diferente por el tema de las lluvias. Ahí empezamos un poco antes que en Ribeira Sacra y que en el Ribeiro, y luego empezó a llover y bueno, tuvimos que hacer 2 o 3 parones, lloviendo y tal, y sí que hemos notado una diferencia entre la primera uva que se ha cogido y la que se ha cogido después de los días esos de lluvia. Los mostos venían, en el grado prácticamente no le afectó, pero sin embargo la uva tenía un equilibrio, venía mucho mejor, mucho más equilibrada, y de hecho, bueno, los mostos a estas alturas pues están los vinos prácticamente ya rematados, ahora está en proceso de limpieza y tal, y una calidad muy buena, una calidad extraordinaria, porque la uva, la verdad, venía muy sana. Hubo fincas que, por desgracia, pues el mildio les hizo mucho daño, pero bueno, es un tipo de mildio de este larvao que lo que hace es que seca el racimo y no se pudre, es decir, la parte que se salva, pues la uva está sana y bueno, la calidad es en tanto sanitaria como físico-química extraordinaria. En sus comienzos, Rectoral do Umia elaboraba vino exclusivamente con uva procedente de viticultores colaboradores de las zonas del Condado y el Sanlés. Ahora cuenta además con viñedos propios, como nos explica el director técnico del grupo al que pertenece. La tendencia es llegar pues, a un 50% aproximadamente de uva propia, porque bueno, agricultores profesionales, bueno, cada vez no se ven muchos, los antiguos lo van abandonando y luego las bodegas, pues cada vez hay que cubrir esas hectáreas plantando la propia bodega. Entonces, bueno, que la idea de Rectoral do Umia es, y con ese camino vamos, es hacer pues eso, en torno a un 50% de uva propia. Al otro extremo de Galicia, Valdeorras logró una cosecha que se acercó a los 6,4 millones de kilos de uva. Perdió 600.000 con respecto a 2021. A pesar de todo, consiguió una cosecha mejor de la prevista, como sucedió con Rías Baixas. La variedad Godello es la dominante en sus más de 1.100 hectáreas que trabajan 1 millar de viticultores y que se elabora en 43 bodegas. Viñacosteira cuenta con una bodega en esta denominación de origen y le pedimos a su enólogo y director técnico, Manuel Castro, que nos haga balance de la vendimia y nos anticipe cómo vienen los vinos de esta cosecha. Pues estamos realmente en Viñacosteira muy contentos con el resultado de esta cosecha. Ha sido un verano extremo, ha sido un verano de cifras récord en términos de temperaturas medias, en términos de pluviometría muy baja,
Entonces, esta sequía y esta temperatura extrema ha llevado a una madurez completa de la uva y en este caso, curioso, en el 2022 se ha invertido la tendencia normal. Normalmente era la madurez fenológica que iba por delante de la madurez fenólica y este año este calor lo que ha hecho es que la madurez fenólica fuese por delante de la tecnológica. Entonces, en el caso de los vinos tintos, hemos encontrado tintos con mucho color, mucha intensidad de color, muy profundos, con una tonalidad muy oscura y realmente en boca con unos taninos muy suaves y muy redondos. Y en los blancos, para evitar este tema de que se nos pasase la madurez, hemos vendimiado primero. En Viña Costeira, Valdeorras, comenzamos la vendimia por los godellos, antes de nada, y terminada la vendimia de los godellos, fuimos a la vendimia de los tintos, donde esa extra de madurez nos conviene sobre todo para conseguir esos colores intensos y profundos y bocas muy redondas. Este año, además, en Viña Costeira se da la característica singular de que es la primera cosecha que tenemos uvas de nuestras viñas propias, que hemos plantado ya hace 4 años y que pues, por fin nos han dado su primera cosecha, escasa, lógicamente, al principio da muy poquita cantidad, pero de muy buena calidad. Ha sido muy buen año para estrenarse en nuestra finca, Abellaira, se llama la finca que tenemos allí, que es nuestra primera finca propia, que va a ir aumentando de superficie y vamos también a poner nuevas viñas en la zona sobre todo del Arouco y la zona pues, un poco del Val do Viveiro. En términos generales, bueno, pues yo creo que ha sido pues, similar en el resto de la DO, madureces muy elevadas gracias a estas temperaturas altas. Sí que es cierto que los rendimientos en extracción han sido más bajos de la media, porque claro, al haber tanto calor y tan poca agua en el suelo, los granos de uva no han crecido y no han hinchado como un año normal. Entonces, claro, el peso medio de valla era inferior y de esa manera pues, hemos tenido un poquito menos de cosecha y menos rendimiento de extracción de jugo. Por la contra, lo bueno es que la uva estaba más concentrada y el mosto era más enriquecido, entonces tenemos muy buen cuerpo en los vinos. En este momento, probándolos recién fermentados, es un momento difícil para catar porque todavía no están terminados, pero ya se adivina la calidad de la cosecha. Madura, redonda, ¿cómo decirlo?, muy grueso, los vinos van a tener mucho cuerpo y el balancín de frescor, madurez, se va a inclinar hacia la madurez. Así como el año 21 fue más fresco, más atlántico, había unas sensaciones en boca más refrescantes, este año van a ser más redondas y más maduras. En cualquier caso, muy satisfechos con la añada y muy contentos con los vinos. El contrapunto al resto de las regiones vinícolas gallegas lo pone Ribeira Sacra, que es la única denominación en la que la uva tinta, la mencía, domina sobre todas las demás, de una manera además abrumadora. 6 millones de kilos de uvas se han recogido en las casi 1.300 hectáreas con las que cuenta esta denominación. Si el vino en Galicia en general es producto que se cultiva mayoritariamente en minifundio, en la Ribeira Sacra estas características se llevan al extremo absoluto, pues hay parcelas de apenas unos metros cuadrados colgadas, literalmente, de los cañones del Sil y del Miño, en bancales en los que solamente se puede acceder a pie. La mayor parte de las casi 100 bodegas de Ribeira Sacra elaboran producciones de menos de 5.000 botellas. Pero hay una que además fue la gran locomotora de sus vinos en el mercado que rompe con ese esquema. Se trata de Rectoral de Amandi, del Grupo Bodegas Gallegas. De nuevo, Antonio Muñoz, su director técnico, nos hace balance. Ha sido una vendimia esta 2022, ha sido una vendimia, si no difícil, diferente a la de otros años, porque bueno, el año fue complicado. Aquí hubo granizo, hubo helada, hubo mildiu, entonces bueno, hubo una sequía tremenda. Entonces al final, cara al inicio de vendimia había una incertidumbre de empezar, esperar a ver si llovía un poco, porque había viñas que se estaban deshidratando la uva. Al final, pues bueno, ha llovido esa semana o esos 10 días antes, hemos aguantado y el cambio ha sido significativo de lo que esperábamos a lo que ha salido. De hecho, los vinos están empezando a salir ahora, ya se va viendo los que van acabando y gratamente sorprendidos. La calidad este año va a ser muy buena. Ribeira Sacra perdió 500.000 de kilos con respecto a 2021, pero las dos denominaciones que nos quedan por recorrer han logrado superar las cifras del año pasado. Y lo han hecho con holgura. Comenzamos con el Ribeiro, la denominación histórica de Galicia. Cuenta con algo menos de 1.300 hectáreas de viñedos que trabajan unos 1.670 viticultores. El año pasado se quedó a 57.000 kilos de lograr los 10 millones. Este año ha superado esa cifra y se ha puesto en 10,2 millones de kilos. La lluvia de los primeros días de septiembre le dio un empujón a una vendimia que traía uvas un poco menguadas de zumo por los efectos de la sequía. Viña Costeira elabora prácticamente un tercio del vino que sale al mercado, con la etiqueta de Ribeiro. Manuel Castro, su enólogo, nos da las claves de esa cosecha.
No cabe duda que ha sido una vendimia con cifras récord en términos de madurez, de calidad y de sanidad de la uva. El verano del 2022 pues bueno, ha roto el techo de todos los registros que se conservan, por lo menos en la AEMET, de temperaturas medias y de pluviometría baja. Hemos tenido muy poquita lluvia este año. Entonces, estos dos factores combinados, ¿no?, la temperatura alta, media y la sequedad del terreno y lo que sería la sequía, ha llevado a que la uva haya madurado muy bien, de manera plena, y sobre todo lo que ha tenido es consecuencias en la cantidad de jugo que traían las uvas, las vides, porque el tamaño medio de valla era inferior al normal que un año medio, por esta sensación de, yo creo que de deshidratación, de sequedad, de que la cepa no pudo llenar de todo bien el grano de uva, incluso en algún caso pienso que tiró un poco de ella para alimentarse. Entonces el peso medio por valla era inferior y el peso de racimo pues también era más bajo. ¿Cómo hemos compensado esto? Pues mira, la naturaleza es sabia y hemos tenido más número de racimos por cepa, de manera que al final, en el balance global de la vendimia en kilos, hemos tenido una ligera disminución. Es cierto que no ha sido tan grande como otras vendimias anteriores, pero no ha sido tan baja como pensábamos. Es decir, teníamos una previsión bastante pesimista y llegado el momento de la vendimia, recogiendo uvas de nuestras fincas y de los socios, hemos visto que la cosa pues no iba tan corta y quedó la cosa bastante bien. Y cerramos nuestro recorrido por los viñedos de Galicia en Monterrey, donde, al igual que en Ribeiro, han sumado 200.000 kilos de uva a los de la cosecha de 2021. Monterrey lleva una línea constante de ascenso por la incorporación de nuevos viñedos. Es la denominación que más crece y ahora en 2022 avanza ya camino de las 700 hectáreas, en manos de 365 viticultores y un censo de 28 bodegas. Álvaro Bueno es enólogo en varias bodegas de Monterrey, como Ladairo, Tapias Mariñán o Setembro. Él nos cuenta cómo ha sido 2022 en lo que a vendimia se refiere allí. Bueno, pues en Monterrey la cosecha ha sido un año espectacular. El tiempo ha respetado mucho toda la época de vendimia, de la recogida de uva. Una característica importante este año es que ha llovido muy poquito, ha hecho muchísimo calor, más calor que hace muchos años y ha llovido prácticamente menos que hace también muchos años. Todo eso ha ocasionado que la uva madure bien, despacito, porque la falta de agua también creíamos que iba a madurar muy rápido, pero no ha madurado tan rápido como esperábamos, porque al no haber agua en el suelo la planta no tiene agua para absorber a través de la raíz y le cuesta un poquito madurar. Al final ha madurado muy bien, como ya digo, el estado fitosanitario estupendo, grado alcohólico bastante alto y lo que sí, el acidez total, lógicamente con la falta de agua, pues tanto el tartárico como el ácido málico más bajos, ¿no? Con lo cual ha habido que controlar un poco ese desequilibrio que había entre azúcar y acidez. Con lo cual los vinos van a tener un perfil menos atlántico, digamos, que estos últimos años, van a ser un poquito menos frescos, van a ser un poquito más cálidos, un poquito menos de acidez, pero van a ser muy, muy aromáticos, porque todas las variedades gallegas, que sabéis que tienen muchos terpenos, aparecen cuando hay una buena madurez, ¿no? Entonces vamos a conseguir que los vinos huelan realmente a la variedad que representan, el albariño, la trisadura, la loureira. Monterrey empezamos vendimiando primero las variedades de ciclo corto, el albariño y el godello en los blancos y la mencía en los tintos, y acabamos con trisadura loureira en los blancos y con los tempranillos en los vinos tintos. Característica de los vinos tintos también mucha madurez, buen grado alcohólico, muy poquito málico, con lo cual va a ser muy difícil microoxigenar porque muchos vinos ya secuencian la fermentación alcohólica con la maloláctica y microoxigenar después de maloláctica no tiene mucho sentido, es mejor hacerlo antes, para luego cuando aparece el etanal a través de la maloláctica los vinos recuperan la fruta inicial, ¿no? Con lo cual ha sido una vendimia estupenda en ese sentido, un poco difícil de controlar las fermentaciones también, porque a pesar de que no ha llovido, los viticultores han seguido dando muchas manos de sulfato, entonces había algo de cobre, algo de resto de cobres, de pesticidas en los mostos, y esa característica añadida que los vinos tenían un grado alcohólico alto, ha hecho que los finales de fermentación sean muy difíciles. Primero por la falta de nitrógeno y segundo por el grado alcohólico elevado y por los pesticidas, ¿no? Con lo cual ha habido que también elaborar un poco en base a esos principios, ¿no? Pero por lo general tenemos unos vinos estupendos, como ya digo, yo creo que van a ser vinos muy aromáticos, un poquito más fuertes que otros años, un poquito menos de frescor, pero en general vinos de gran calidad.